Yo les quiero comentar algo de la carta natal de Argentina, pero ¿quieren preguntar cosas más individuales por ahí? ¿Saber algo? Yo Sí. quería preguntar, a ver, en algún momento hablaste de la sombra reprimida, tapada. No sabía si te referías a nivel planetario, ¿no es cierto? A nivel si esa sombra ya no se puede contener y se dispara, por lo tanto va a tener que suceder y se va a ensamblar con todos los lugares donde haya esa sombra que se dispare para generar un campo, ¿no es cierto? Donde hay que, ¿cómo es? Que tiene que salir, para que salir. Ahora, ¿desde qué lugar se ponen aquellos que han trabajado, trabajan, más allá de que puedan tener su sombra o quizás la tienen menos tapada o la tienen integrada, porque la sombra no sé si en algún momento realmente puede desaparecer simplemente? Para Jung no. Uno la integra y la acepta en uno, no sé, ese trabajo. Hay un movimiento constante entre la conciencia y el inconsciente y también en relación con la sombra. O sea, la sombra se va modificando porque en este hacer nuestro de ir tomando cada vez más conciencia, también vamos relacionándonos con otros aspectos de la sombra personal y colectiva. Sí, así que está siempre en movimiento. Claro. Y por otro lado se habla, porque vos dijiste, a ver, qué es lo que se espera o hacia dónde vamos. Se habla, yo lo he escuchado mucho, sobre todo acá, no sé, afuera, pero bueno, de una nueva humanidad, ¿no es cierto? De una nueva humanidad. Y también he escuchado de una psicología positiva, que hoy por hoy se trabaja, no el ser humano desde la enfermedad o no del ser humano desde lo negativo. De hecho, a mí me molesta ya escuchar todo lo negativo, si ya no es decir, prefiero pararme sobre valores, sobre otra cosa. Y esa es la nueva humanidad, es decir, como que ya no quieren escuchar eso, ¿me entendés? Ya no quieren alimentar eso, porque ya no lo necesitarán, digo, mucho, quieren ir hacia algo nuevo, que por ahí está como todavía en pañales, se está gestando, que quizás en otro momento también y no se concretó. Por eso, no sé, desde la astrología, esta posibilidad de eso nuevo que está emergiendo, de todo este caos, porque del caos siempre emerge algo positivo. ¿Qué panorama ves vos a nivel de eso que emerge? Yo, en lo personal, desde que tengo uso de razón, estoy por una nueva humanidad y esperando esa nueva humanidad. Al mismo tiempo me voy encontrando con una realidad y la realidad no es tan bella, digamos tan neptuniana, por ponerlo en términos astrológicos, no es tan neptuniana ni siquiera tan uraniana. La realidad tiene también lo plutoniano, que es el que de alguna manera me va a frustrar toda esa fantasía y esa idealización y me va a obligar a ir al fondo de mi propia humanidad, porque el peligro, hay un maestro hindú no muy conocido en Argentina, Sri Aurobindo, que él estuvo 20 años tratando de alcanzar un nivel de vibración de su campo energético donde pudiera prescindir de la muerte física, ¿no? Pero él llegó como a la conclusión de que si no lo hace toda la humanidad, un individuo no puede. De hecho, él había construido en los 60 una esfera y un ashram muy particular de convivencias de distintas nacionalidades y etnias, un ser bastante especial, ¿no? Y esto un poco lo vemos astrológicamente en el signo de Capricornio. Desde la astrología esotérica se dice que en Capricornio el individuo alcanza el nirvana, la iluminación, pero elige volver a encarnar para ayudar al resto de la humanidad en su proceso evolutivo. Son caminos a elegir, o sea, yo no puedo juzgar a alguien que, porque yo también de jovencita creí que, ¿no?
O sea, la realidad es que es el tiempo y la persona que va eligiendo dónde debe estar y cuál es su camino. Y me parece buenísimo apostar a lo positivo, ¿no? Porque eso también genera un estado. Si yo voy creando... Ahora, vos fíjate lo peligroso, porque vos hiciste mención a la salud. ¿Cómo hay una gran cantidad de gente que sigue la homeopatía, por ejemplo, que teóricamente, bueno, es bastante particular como medicina, ¿no? No debería estar en función de tapar el síntoma? La cantidad de gente que sigue la homeopatía y que consume este remedio, pues estoy resfriada, este otro, o sea, hay un concepto demasiado shopping, demasiado comercializado, y ya lo decía Fritz Perls en 1900, al principio de los 30 y pico, 40 y pico, acusaba a corrientes de la nueva era, entre comillas, que en realidad era una chantada total y era el consumismo, ¿no? Hago un taller, un seminario el fin de semana y ya estoy ¿no? Entonces, esto en líneas generales, yo no puedo ver en particular, de pronto me parece que es maravilloso, y acá en Neuquén se ve mucho, la juventud como va a buscar volver a la tierra, alimentación orgánica. Creo que es muy importante reconocer todo aquello que habíamos dicho se fue dejando de lado, nos embarcamos todos en ese consumismo a rajatabla, ¿no? Y bueno, y ahora es cuestión de ver qué hacemos, porque hablábamos de la crisis y que la vida está en eterno movimiento y cómo la matrística dio lugar a un patriarcado que terminó siendo feroz, capitalismo, neoliberalismo, ¿no? Es un puñado que tiene el poder contra el resto de la humanidad, millones de seres humanos, gente que se muere de hambre y no tiene para comer. Entonces, la cuestión es, ¿qué es lo que nos ha traído ese modelo patriarcal que debemos reivindicar? ¿Qué es lo que nos ha traído la tecnología que debemos reivindicar? No se puede volver atrás, o sea, la cuestión no pasa por volver ni a la prehistoria, ni volver a la etapa de la matrística, ni volver... La cuestión es cómo hacemos para poder aprender a respetarnos entre los seres humanos, hombre, mujer, niños, ancianos, animales. Yo pienso que es lo que estamos perdiendo, por eso estamos perdiendo el respeto al otro. Yo eso veo siempre el día a día, que estamos perdiendo el respeto al prójimo. Entonces eso es lo que nos está haciendo mal a nosotros mismos. Lo veo, por ejemplo, en los chicos, que yo me acuerdo cuando era chico, y aparte, hace poquito me pasó en la Galería Jardín allá en Neuquén. Yo soy acá de Cipolletti, yo trabajo allá, y te abro la puerta a una señora y un chico se pasa adelante para que pase, una señora y un señor, adelante. Lo que pasa es que hay una falta de respeto que es mucho más grave que eso, y es el abuso que se hace a los niños. Cómo se los obliga a callar, cómo no se los escucha, y que necesariamente eso da como consecuencia que los chicos después estén medio desorientados y se vayan transformando en adultos, y estos adultos terminan abusando y hasta violando a otros niños. Entonces, el problema acá no es simplemente un abrir la puerta y quien pasa primero. El problema es mucho más profundo, ¿no? Es ese niño que vive en un ámbito familiar donde el padre es violento con la madre, o la hace callar, o lo obliga, ¿no? Hay algo que es mucho más denso. Estamos hablando de algo densísimo en la humanidad que no tiene que ver con abrir la puerta y quién pasa primero. Puede ser un juego, hasta puede ser gracioso y me puede parecer maravilloso en esa inocencia del niño. Porque un niño y una niña, el niño en nosotros, el problema es que tenemos tan atrofiado el niño en nosotros mismos que no podemos tratar a otro niño, o a un niño, mejor dicho, cuando somos adultos, con el respeto que se merece un niño, ¿no? Es como ese brotecito, ¿no? Relacionado con el signo de Aries. Yo lo tengo que cuidar, lo tengo que alimentar desde el signo de Tauro para que pueda crecer bien en un medio ambiente adecuado, signo de Géminis, darle un hogar, una contención, un alimento, signo de Cáncer, para que pueda jugar, el signo de Leo. Un niño debe jugar, un niño no tiene que primero poner el deber. Ese es Saturno, ese es el modelo patriarcal. Estábamos hablando
de que Plutón, cuando ingresa a Capricornio, está tirando abajo viejas estructuras. Estamos hablando del modelo patriarcal, donde la ley y el orden dirige la vida de los seres humanos. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está el ocio? ¿Dónde está el juego, el disfrute? Yo les hablaba de Claudio Naranjo y realmente es un material, es un personaje muy recomendable, ¿no? Hay el juego permitido a los hombres más que las mujeres en esta sociedad, porque los hombres grandes pueden jugar con él al fútbol, pero yo no veo muchas mujeres jugando a nada. Las mujeres no pueden, no tienen tiempo ni siquiera en general para jugar. El que tiene un activo de niño y tiene un minuto, juega al fútbol, a no sé qué, juega. Y quienes juegan, los machos, los hombres. Lo que pasa es que cuesta más. Lo que pasa es que ahí es donde yo decía la importancia del compromiso individual con el mundo que quiero. O sea, si yo reconozco que no me permito jugar, tengo que ponerme firme y empezar a jugar, sea mujer o sea hombre, porque esto digamos, el sometimiento en realidad es el sometimiento de la humanidad, no solo de las mujeres. El problema es que, bueno, siempre, ¿no? La gallina que está arriba ya sabemos, entonces el hombre somete a la mujer al niño y la mujer y el hombre al niño, y así es como vamos torciendo, negando esta maravilla creativa que es el ser humano, ¿no? Entonces, todo, les decía, todo pasa por la ley, el orden, el deber, que por supuesto que es importante, o sea, es importante la responsabilidad, el respeto, la ley, el hecho de que nos podamos organizar, el reconocimiento de que, mira, en esto esta persona sabe más que yo y la respeto y la reconozco en su lugar. O sea, autoridad tiene que haber, jerarquía natural, no jerarquía autoritaria, tiene que haber. El problema es que también tiene que haber sensibilidad, amor, solidaridad, y también tiene que haber mucho juego. O sea, yo creo que uno quizás de los espacios que se están abriendo con todo este desastre que decíamos que estamos viendo a diario de mujeres golpeadas, maltratadas, la cantidad de violaciones, bueno, ni hablar, en Estados Unidos creo que son cabeza en esto, y el abuso de los niños y demás, me parece que es algo que está como poniéndose sobre la mesa para que algo hagamos con estos temas, ¿no? Que les decía, no volver a la matrística, pero sí ver cómo hacemos para que se vayan todos estos planetas, puedan expresarse y cumplir la función, la sana función que tiene que cumplir en nuestra psiquis. No solo Saturno, no solo Júpiter, porque con Júpiter sí, mucha joda, pero me puedo dar un ataque al hígado brutal. Entonces, digamos, con todo nos pasa lo mismo, o sea, el planeta en sí mismo representa una energía que no es ni buena ni mala. La cuestión es que cuando exagero, o freno demasiado, o entro en conflicto con otras funciones, es cuando se va a expresar de manera dolorosa. Ahora, ¿para qué el dolor? Y acá también podemos recuperar el tema de la medicina y el cuerpo y la salud y la enfermedad. ¿Para qué el dolor? ¿Para qué la enfermedad? Son llamados de atención, o sea, en realidad es, mira, acá algo no está funcionando bien en tu vida, no te quedes con este dolor acá, con esta otra enfermedad, acá tenés que ir al fondo de la cuestión. Entonces, las crisis, ¿qué pasa? Saturno, por ejemplo, Saturno transitando la casa 6, ¿saben lo que son las casas? Dimensiones de la vida. El planeta cumple una función en la psiquis, el signo es una determinada historia, textura, de la cual se va a componer ese planeta, que le va a permitir expresarse con una determinada cualidad, y las casas, las 12 casas, son dimensiones de la vida donde se va a expresar ese planeta. Entonces, la casa 6, que tiene mucho que ver con el signo de Virgo, tiene una relación, o sea, saben que la casa 1 está relacionada con el signo de Aries, la 2 con Tauro, la 3 con Géminis, bueno, la 6 tiene que ver con el signo de Virgo y se ocupan de
mantener, podríamos decir, cada parte en su lugar y cumpliendo la función que le toca. Entonces, termina hablando de la salud, ¿no? Cómo cuido mi salud, cómo me relaciono con el cuerpo, etc. Y si tengo a Saturno, el planeta Saturno, que está transitando mi casa 6, no significa que me voy a enfermar. Significa que no voy a poder mirar para otro lado y me voy a tener que ocupar de cómo está mi salud y hacer lo necesario para estar mejor. Entonces, este es el tema, ¿no? O sea, las crisis que vamos viendo con los tránsitos planetarios son oportunidades. Y son oportunidades sobre todo cuando hablamos que están involucrados estos terribles monstruos, de ir a fondo con las transformaciones. No me puedo quedar haciéndole una lavada de cara a la pared. Tengo realmente que tirar el revoque abajo, tirar la pared abajo, o sea, estamos hablando de cambios a fondo, transformaciones a fondo. Quedó un poquitín... Decide, ¿sí? ¿Sí? No, pensé que querías decir algo más. Vos decías de que si queríamos saber algo de Argentina, ¿cómo le va a ir a Argentina según los planetas o cómo vamos a estar nosotros? ¿Se puede decir eso? Que a veces dicen, ¿viste? Cuando tú estás mal afectado. No en términos de adivinación, yo no hago adivinación y estoy en contra, sí, de la adivinación. De pronto, bueno, un país uno podría hacer. Es menos peligroso, pero... ¿Qué significa eso, la carta ¿Qué cosa? de Argentina? Vos decías hace rato la carta de Argentina. Sí. Yo no sé lo que es eso. ¿Cómo? Tomamos como carta natal de Argentina 9 de junio de 1816. La fecha. Sí. Sí. Acá. El Sol de Argentina está en el grado 18 de Cáncer. Y veíamos que Plutón está en Capricornio, ¿sí? Y que Urano habíamos dicho que está en Aries. Cuando hablamos de la carta natal de Estados Unidos, que viene siendo activado su Sol y su Saturno en Libra, tiene el Sol también en Cáncer, Estados Unidos, pero grados anteriores, ¿sí? Argentina tiene el Sol acá en Cáncer, grado 18, y Urano, ahora en abril-mayo, empieza a hacerle una cuadratura al Sol. Plutón todavía no, falta 2 años, pero Urano ahora prontito le empieza a hacer una cuadratura al Sol. Hay muchísimo para hablar de la carta natal de Argentina. Les digo, por ejemplo, tiene a Mercurio grado 7 de Cáncer, Venus a grado 9, y cuando Plutón le empezó a hacer oposición, yo estaba con el programa de radio mediados del 2010 a Mercurio. Mercurio tiene que ver con los procesos cognitivos, tiene que ver con la comunicación, papeles, comunicación. Fue cuando sale la ley de medios. Se empieza a denunciar la adquisición bajo tortura de papel prensa. O sea, ¿qué había pasado cuando Plutón hizo conjunción con Mercurio al principio de 1900? El gobierno tripartito en Córdoba, en la Universidad de Córdoba. Es maravilloso cuando uno va siguiendo, ¿no? O sea, empieza un proceso aquí que se va como reajustando y acá... Entonces, Venus tiene que ver con los valores. Empezamos con todo el problema del dólar, los valores, etc. Bueno. Urano es el que les decía ahora en mayo, junio, le empieza a hacer cuadratura al Sol de Argentina. ¿Sí? ¿Asciende en Capricornio? No, en Libra. En Libra. Ah, como lo pusiste así, sí. Porque seguía con la tecola. No. Tiene ascendente en Libra, tiene a Júpiter acá al principio de Escorpio. No sé si fue cuando Saturno tocó a Júpiter, eso no me acuerdo, que fue lo de que empezó toda una especie de revisión importante en el ámbito judicial. Bueno, estaba en esto yo, ¿no? Acá, Plutón acá, Urano acá. Entonces, sí, el ascendente lo tiene en los últimos grados de Libra, sí.
Urano es de la casa 6, todavía no ha ingresado a la 7, falta unos años, ahí probablemente va a haber un cambio radical en las relaciones con otros países, etc. Urano haciéndole una cuadratura al Sol. El Sol decíamos que es la identidad de un país, ¿no? Y lo tenemos en la casa 10, o sea, evidentemente tiene que ver con el gobierno, ¿no? La energía uraniana, como todas, tiene como dos vertientes. Una de ellas va a ir como a romper en función de alcanzar una estructura de pensamiento, de ideas muy de vanguardia. O sea, Urano rige el signo de Acuario, revolucionario, fue descubierto en 1781, estamos en una etapa importante en el mundo, ¿no? Igualdad, libertad y fraternidad en Francia, o sea, empiezan a emerger banderas de independencia y de libertad con Urano. Y Urano, digamos, nos conecta con la mente superior, con todo lo que es muy de avanzada, de vanguardia. De hecho, los acuarianos o los uranianos parece siempre como a contramano, están adelantados muchos años al resto de la humanidad, de la gente. Es como que se quedan, ¿no?, a veces medio solos. La soledad de Prometeo por haber robado el fuego a los dioses y habérselo devuelto a la humanidad, la termina pagando muy caro encadenado a una roca, ¿no? O sea, Urano y Acuario tienen esta cualidad de jugarse por aquello en lo que creen. También pueden llegar a ser sumamente intolerantes, ¿sí? Pero, digamos, su expresión positiva tiene que ver con que Acuario viene después de Capricornio, rompe estructuras, rompe el statu quo, lo tradicional, lo conservador, para incorporar lo nuevo, lo de vanguardia. Alta tecnología, astrología, astronomía, aviación, radio, televisión, son todos temas uranianos. Es el planeta de los inventos, de los genios, también de los locos, y ese límite, ¿no?, tan endeble entre la locura y la genialidad. ¿Perdón? El de la rebeldía. Sí. Entonces, digamos, de alguna manera obliga a la identidad que es el Sol a abrirse a algo nuevo y también a poder sacarse de encima, ¿no?, algunas mochilas. Muchas veces con un tránsito uraniano terminamos animándonos a cosas que antes las estuvimos, parejas que ya no tenían más vida, trabajos que ya no bancábamos más, casas, lugares donde vivimos que ya no queremos seguir aquí. Y un tránsito de Urano lo que hace es como mandarnos ese chorro de energía eléctrica bien uraniana, para que nos movilicemos y produzcamos el cambio, ¿no? Entonces, yo decía, quizás sacarse de encima muchas mochilas, ¿no?, terminar de cortar, ¿no?, una tendencia hacia la independencia. El problema es que lo uraniano, así como Plutón y como Neptuno, estos planetas transpersonales, lo que sacan a relucir o lo que llevan a la superficie es tanto lo bueno como lo malo. Por eso no se puede decir cómo le va a ir a la Argentina. ¿Se entiende? Entonces, así como de pronto yo puedo tomar la decisión de separarme de alguien, ese mismo alguien o la misma energía uraniana puede también producir una actitud de mucha intolerancia por la otra parte, quiebres. Y por lo general es como violentamente, o sea, como que arrastra la emoción. ¿Cómo qué, perdón? Y por lo general es como violentamente, es como agresivo el cambio. Tiene más la cualidad de lo imprevisible, ¿no? Y como es mucha energía de golpe, puede producir algún accidente o alguna situación de quiebre, ¿no? Pero por lo menos el concierto... La cualidad más violenta estaría vinculada con Plutón,
¿no? Es un poder más intenso y eso todo nada, o sea, es muy extrema la energía plutoniana, ¿no? Pero, y fíjate que también en lo que podemos llamar violencia, hasta el mismo Neptuno o Saturno juegan un papel. Si me frenan mi autoafirmación, si los tengo en aspecto con Marte. Si yo quiero algo, pero Saturno se me pone enfrente, puedo chocar. Puedo reaccionar de manera muy manipuladora y muy cruel si lo tengo Marte en aspecto con Neptuno. En vez de ser frontal, directa y franca, empiezo a manipular al otro y puedo terminar siendo muy cruel. Porque además se genera una contradicción entre yo quiero esto, pero siempre me estoy sacrificando por los otros, entonces paso la factura de alguna manera. ¿Perdón? ¿No sería la posesión de la luna en pueblo? En Capricornio, opuesta al Sol. Sí, sí. La luna está acá. Lo que pasa es que yo tengo una duda con la carta natal de Argentina, porque cuando yo hablo de los Estados Unidos y hablo de que desde el 2014 y ahora 2015 su Sol cuadratura Saturno está siendo fuertemente activado por Urano-Plutón, no estoy hablando de Barack Obama. O sea, no es Barack Obama el que está digitando, además, todos estos intentos de golpe en América Latina y en América del Caribe, que vienen haciendo de manera ya, están sacadísimos, ya se les ve la hilacha por todos lados. Estoy hablando del verdadero poder en Estados Unidos, el verdadero poder económico. Y lo mismo me pasa, por ejemplo, en la carta natal de Argentina, donde digo, ¿estamos hablando exclusivamente de la estructura gubernamental o estamos hablando del poder en Argentina, de las grandes corporaciones, etcétera, etcétera? Ahí es donde encima se me complica más, si querés ver hacia dónde vamos o qué puede pasar. Ese es el análisis del Plutón que tenemos que hacer, o sea, el real poder. El poder que no se ve, El otro sería más solar. Que no podemos ver el poder, o sea, no está tan implícito. Barack Obama, por ejemplo, podría ser más solar. No, porque hablamos de la carta natal del país. No de Barack Obama, claro, habría que hacer la carta a Barack Obama. No, cuando hablamos de la carta natal, claro, de un país, yo lo que me pregunto es, sobre todo con la estructura y cómo se reparte el poder desde hace muchos años, ¿no? Que el estar en el gobierno, ser presidente, no significa tener el poder, lo sabemos. Esa es la duda que a mí me queda también con lo que es astrología mundial. Sí. No me inclino mucho por eso, pero siempre viste que queda esa duda. ¿Realmente qué nos pasamos para hacer la carta natal del país? Y en el momento donde la constitución, ¿no? Sí, sobre todo tiene mucho que ver con las constituciones, que es a través de lo cual se va a regir y a legislar el país, ¿no? O sea, ¿en qué nos ponemos de acuerdo? ¿No? Pero desde ahí vos decís, Cris, realmente que nace, porque desde ahí se hacen las cartas de cada país. Sí, ese momento. Sí, teniendo en cuenta ese momento donde se declara la independencia, donde se levanta una constitución. Se instala una fuerza ahí, claro. ¿Cómo? Como que se instala una fuerza en ese momento. Sí, por ahí se podría ver que el poder lo tienen las corporaciones de energía. La energía es lo que está aparentemente, lo que podemos ver con noticias, es lo complejo del mundo, la falta de recursos energéticos, el petróleo, todo lo que pasa con la energía. Sí, pero hay seres humanos que son los que manejan eso, o sea, no es la energía en abstracto, ¿no? Hay un poder compuesto por algunos pocos individuos en el mundo que son los que tienen el poder del dinero, lo financiero, el petróleo. La falta de energía no hay.
que en última instancia la crisis esta también está mostrando hasta dónde somos capaces de llegar para seguir sosteniendo este modelo de sociedad consumista. Eso también está en crisis, ¿no? O sea, le sigo escarbando a la madre tierra, hago cualquier cosa con tal de seguir, ¿no? Y todos somos cómplices de esto porque todos consumimos petróleo y celulares. Sí. Porque ese es el tema, se está muriendo. ¿Viste cómo dice la canción? La él está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, porque la chica no puede más. Nos vamos a matar a nosotros. Ahora, La tierra va a seguir. Cristina, el nivel de conciencia de, por ejemplo, la Argentina y eso, ¿está preparado como para darse cuenta y despertar? La astrología no permite eso, evaluar. No se puede. No, es lo mismo que pensar que una carta mental te puede decir si una persona es una buena persona o una mala persona, no se puede. Sino para poder entender y poder tener un discernimiento interior como para darse cuenta, ¿no? de lo que acontece. No, eso es como más personal o más íntimo, ¿no? O sea, cada uno vibrará en determinada sintonía y podrá percibir algunas, pero yo creo que, o sea, si tratamos de encontrar una respuesta por sí o por no, no estamos entendiendo, quizás, no estamos aceptando las frustraciones que nos implica ser humanos y no estamos entendiendo la función de las crisis, ¿no? Porque hasta lo más terrible, si yo estoy en una situación terrible, es porque hay algo de lo colectivo, por más que yo directamente no lo haya provocado, hay algo de lo colectivo, ¿no? O del inconsciente colectivo, que de alguna manera me atrae y que yo algo tengo que hacer con eso, ¿no? O sea, tengo que participar, tengo que sanar, tengo que sufrirlo, no sé, ¿no? Digamos, no creo que seamos individuos aislados y con poder de decidir sobre el mundo. Formamos parte de esa totalidad y hay gente que a veces hace astrología o no, kármica o reencarnacionista, y que usa mucho el concepto de, bueno, si algo te pasa, quizás en otra vida algo habrás hecho. Me parece terrible eso, ¿no? Porque yo digo, todos estamos comprometidos en una tarea, en la tarea de ser humanos. Entonces, la carga que yo llevo es mía, individual. Una parte sí, pero hay otra parte que forma parte de todos. Es lo mismo que creer que uno puede vivir aislado del mundo, en un vecindario, sin que te importe lo que le pasa al vecino, a la familia. O sea, formamos parte de la vida, ¿no? Eugenio Caruti dice que, bueno, que la humanidad estamos en un nivel de conciencia y digamos, de darnos cuenta de las cosas a nivel de Cáncer y de Leo. Entonces él siempre te habla, por ejemplo, de las lunas, de los planetas transpersonales, como que ve la imposibilidad que tenemos todos de comprender ciertas energías, porque según él estamos como instalados en esa energía muy canceriana todavía. Pero bueno, es una opinión, no sé. Es la que el nivel de evolución dice. Algo así. ¿Vos te estás refiriendo al estudio de las lunas de Caruti? Sí, porque cuando él escribe las lunas también escribe un poco. La luna es un único factor en la carta y no podés definir el ámbito de la humanidad por la luna. En ese libro hace Creo que a lo que vos te referís es que cuando él habla de la luna en Acuario, o la luna en aspecto con Urano, es una luna que, como está abierta a la humanidad con mayúsculas, ¿sí?, le resulta difícil a ese bebé. Y acá fíjense que tiene un dato medio relacionado con lo que decíamos de la etapa de la matrística, que es algo que está tratando también, ¿no? Se está tratando como de recrear, que es la participación colectiva
en la crianza de un niño o una niña, lo cual también es algo muy ideal, que se había perdido. O sea, al bebé se lo deja en manos de cualquier persona, en la guardería, etc. Entonces, si un bebé es criado por distintas personas, se va como acomodando, porque la luna es la pulsión del instinto personal, de supervivencia personal, a diferencia de lo plutoniano. Entonces, con una luna en Acuario, una luna en aspecto con Urano, yo estoy abierta a distintas formas de lo que significa para mí afecto, seguridad, cuidado, nutrición, etc. Entonces, lo que él sugiere en ese libro es que, como la humanidad no está en ese estado de hermandad absoluta, para un bebé con una luna en Acuario todavía es difícil. Pero eso, no podés analizar a partir de eso el estado de la humanidad en relación con Cáncer o Leo. Me parece que ahí hay algo que no me decía acá mucho. No. Por ahí se te mezclaron algunas cosas. Yo lo leí y yo entendí que el nivel de evolución está con la energía de Cáncer y de Leo. Como él es un antropólogo, sí, hace como una comparación que el nivel de evolución está de la humanidad está en Cáncer y Leo. No es que sea de que juega esa energía. El interesarnos nada más que nosotros, y esta cosa de proteger la tribu, eso es lo que yo comprendí con el nivel de evolución, desde el lado de la mirada antropológica. Yo a Leo lo relaciono mucho con el juego, y me parece que no solo con lo individual, con el individualismo. Leo también es el disfrute de ser, y yo no veo la humanidad, no sé, no soy antropóloga, y además han habido tantos descubrimientos, últimos descubrimientos en antropología de mujeres que justamente han podido hacer otra lectura del pasado de la humanidad. No. En este video que sacó hace poquito, un video en su Facebook, se puede encontrar, de él sobre inteligencia planetaria, me parece que da una mirada nueva sobre lo que miró en las lunas. Porque la mirada esa relacionada con Cáncer, se le ocurre que está como relacionada con Foucault, cuando viste que dice que se protege en lugar de protegerse matando a los otros, el rey opta por cuidar la sangre, ¿no? Y genera la aldea. Y eso se genera durante muchos años, a lo mejor lo miran a Leo desde el liderazgo, pero él ahora está dando otra mirada de la evolución que es distinta a esta que plantean las lunas. Habría que ver, no, además el material de las lunas está muy delimitado a la función lunar, ¿no? Sí. Pero bueno, es interesante igual, sí. Sí. Bueno, preguntas, cosas que quieran comentar. La carta argentina se puede ver en la oposición del Sol con la Luna, es como que el pueblo siempre enfrentado al poder, ¿no? Un poco que nos pasa, o cómo se lo... ¿Cómo lees una luna llena? La luna llena en general es la función vinculante de la luna que se aleja del principio de individualidad y va a buscar un otro. ¿Sí? Ese es en una carta natal, una persona que nace en luna llena, más allá de que su luna esté en Aries, que es un signo muy autoafirmativo, si tiene una luna llena en Libra, que sería en Libra, va a ser alguien como muy abierto hacia lo vincular. ¿Sí? En el caso de la carta natal de Argentina, vemos como una especie de, pero también aparece como ese sol en la casa 10 como una especie de figura importante, poderosa, como el líder que protege al pueblo, ¿no? Luna en Capricornio. Cuando esa luna estuvo activada, saben que no me acuerdo, pero Fernando de la Rúa, esa palabra que usaba, de que no sé si era austeridad o... que antes de que él hablara de esa palabra, cuando yo vi que se iba a activar esa luna en Capricornio, me vino esa imagen, ¿no? Como una luna capricorniana, yo me arreglo con poco, ¿no? Más allá de que sea muy ambiciosa, etc., ¿no? Y él justamente entró con esta
esta reivindicación, ¿no? De la austeridad del gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, tenemos una población muy sufrida, o sea, los que integran la nación argentina, digamos, más allá de los pueblos originarios y todo lo que padecieron, tenemos la mayoría, somos hijos de inmigrantes, inmigraciones que venían huyendo de la guerra, de la pobreza, etc. Entonces, uno está acostumbrado a laburar fuerte, o sea, toda la población argentina tiene estas cualidades en una en Capricornio. Trabajo, responsabilidad. No vería tanto como opuesto, ¿no? Como el pueblo opuesto al gobernante. Además por la disposición, el salón está en la casa 4, ¿no? Y el sol en la 10, entonces como que... ¿Qué decide que la carta se realiza a partir de la Constitución? Porque parece que todo que una familia se cree a partir del casamiento civil, no es así, a veces. No es la necesidad de la Constitución civil. Lo que pasa es que no es solo una legalización. Fíjate que una declaración de independencia, claro, o una constitución es un compromiso a acatar un montón de disposiciones, ¿no? En la antigüedad podrías decir esa familia se constituye con un casamiento legal. Hoy, ahí, o sea, en realidad no pesa como antes, ¿no? Es solo un rótulo, pero en la antigüedad sí podrías decir esa familia se da por constituida. Es más, hay gente que para casarse se fijaba astrológicamente, sí. Sí, porque iniciás algo, que hoy a veces es simplemente poner una firma porque ya venís viviendo, conviviendo, etc. Bueno, una palabra sí, tenga que ver con lo independiente de la casa 1 que uno comienza la vida uraniana. así, que ser un individuo, ¿no? Por eso psicomatar también es una estrella de independencia. O sea, único, digamos, pensar independiente. Estaba pensando, no sé si será muy utópico, ¿no? Pero viendo esa configuración y que queda libre en la casa 12, si por ahí, digamos, nuestro inconsciente colectivo, que de alguna manera muchos estamos deseando llegar a una paz en nuestro país, ¿no? O sea, si a través de algún acuerdo o de abrirnos, digamos, evitar ya los conflictos y darnos la paz. Libra no es un signo de paz. Libra busca equilibrar los grandes desequilibrios. Y a veces puede dispararse por su opuesto ariano, el opuesto complementario. Y bueno, si la cosa está demasiado despareja, acá hay que mirar el techo. ¿No sería como resolver definitivamente un conflicto y llegar a un acuerdo? No, o sea, eso es Libra. No. O sea, Libra resuelve el conflicto. No, Libra evade los conflictos. Yo diría que ese es un poco el deseo inconsciente de no jugarme por nada, porque Libra también tiene esta cosa de quedar bien con Dios y con el diablo. Entonces puede haber un deseo inconsciente del pueblo argentino de quedar bien con Dios y con el diablo. Yo no le diría que al mismo tiempo también tiene una cuestión muy positiva de querer encontrar ese equilibrio, pero no tiene como las dos vertientes, sí. Una libra. ¿Cómo? Y una libra de por eso lo vi. ¿Alguna otra preguntita o querías preguntar? No, la señora que está. Sí. No, es un tiempo de mucha confusión, mucha reflexión, tiempos en que se están cayendo las cabezas, Sí. todas, Sí. ¿no? Ya sea en lo profesional, en lo familiar, en lo más íntimo, ¿no? En lo que rodea, en lo institucional. Es muy claro, una cosita no me tocaba contraste con una vara y bueno, también están siendo cuestionados. Es todo
Es todo muy raro lo que está pasando, mucha movida, de todo. Plutón pone la energía plutoniana, es como que saca a la superficie para que limpiemos lo que tenemos que limpiar, lo que ya no sirve más. Entonces es un proceso de sinceramiento, por más que sea muy doloroso, lo llama como forúnculo, ¿sí? O sea, es aquello que está oculto, enterrado, bueno, acá está. Ahora, ¿qué haces con él? Y creo que eso es uno de los aspectos positivos de lo que estamos viviendo, ¿no? Y como está transitando por Capricornio, bueno, es a nivel de las grandes estructuras mundiales de poder, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo va a quedar? Hasta el 2024. Plutón no tiene... Bueno, pero ya se termina la cuadratura. Plutón es el amigo para los demora 250 años, pero hay signos en los cuales está 12 años y en otros está 20 y pico, 30. No, lo que no manejamos tanto esto de las cuadraturas y todo, ¿damos alguna explicación así? En el 2024, ¿qué va a pasar? De acá al 2024, ¿qué es lo que va a pasar? Va a estar transitando Plutón por el signo de Capricornio. Y eso y ahí estamos está desde el 2008 y sigue hasta el 2024. Y ahora, hay etapas, hay periodos donde se encuentra en ángulos ya determinados con otros planetas que pueden ser de tensión, y ahí agarrate Catalina. Entonces, por ejemplo, un ángulo de 90 grados es un ángulo de tensión, una cuadratura es 90 grados. Una oposición es de 180 grados. Esos son ángulos de tensión, hay muchos más, ¿sí? Semicuadratura, quincunus, etc. Ahora, hay otros ángulos que son más fluidos y que permiten 120, 60, que permiten como una mejor comunicación. En vez de agarrarnos a las piñas, vamos a sentarnos a dialogar. O sea que todos esos altibajos, todas esas cuestiones van a transitar en estos años, digamos. Me parece que no estabas. Yo dije que esta charla tenía que ver con que ahora el mes de marzo, el 17 de marzo, es la última cuadratura exacta entre Plutón y Urano en Aries. Y el 4 de abril es un eclipse en Libra, en el grado 15, que va a activar esa cuadratura. O sea, marzo y abril son meses donde probablemente se define mucho de todo lo que estuvimos viendo y hablando. Sí. Plutón va a seguir en Capricornio, Urano va a seguir en Aries, pero ya no van a estar en ese aspecto de tensión. O sea, de acá hasta el 2024 no van a estar más. Urano y Plutón no. Sí, perdón. No, vos decías de los eclipses que determinan, además de los... No, son activadores. Son activadores. Depende de lo que en tu carta natal, por ejemplo, depende de lo que toca, ¿qué va a significar? Yo decía para Argentina, por ejemplo. Para Argentina, por ejemplo. ¿Qué significaría el eclipse que vos decías de marzo o de abril? Antes dije, y vuelvo a decir, que no hago adivinación. Que no es predicción, sino que por ahí yo no sé cómo explicar. Sí, digamos, es lo mismo que vos me digas, planteo un rosal. Sí. 7 rosas rojas, lo más probable es que salgan rosas rojas, entonces podés decir, va a dar rosas rojas. Si tomaste los cuidados necesarios para que crezca bien, es muy probable que te dé, no sé cada cuánto da rosas, que te dé. Ahora, lo que no podés saber es si va a haber algún imprevisto, si va a llover mucho y no van a, si va a pasar un perrito y le va a orinar y se va a ahogar, o sea, por eso no se puede adivinar, se pueden hacer predicciones, ver cuáles son las posibilidades de desarrollo del germen de algo, pero no se puede. Como que qué energía es la que poner en el movimiento. Saberlo facilita eso. En la actualidad. En el 2007, si mal no recuerdo, cuando empezaste a conversar el tema de la escuela de yo sé que todos tenían las estrellas hacia cáncer, hacia el grado 5 de cáncer. Y ahí está dando información respecto de una mujer vidente al estilo grado 89. Los grados arianos. Los grados arianos.
unos simios en una canoa. Sí. Era esa. Era esa. Sí, sí. No, era la del tren, perdón. No era un tren que estaba atravesando por algo, no lo tengo ahora escrito acá, pero creo que era un tren. Digo, ahora, en esto que vos decías, de grado 15, 17 de no me fijé el grado Sabiano. Pero lo pueden mirar, ¿eh? Sí, sí. Es 14 y pico de libra, así que busquen el grado Sabiano o el grado 15. Sí. Sí, vamos, es una maravilla. ¿Conocen los grados Sabiano? No. Chino Mark Jones era un vidente, parapsicólogo, que fue con una señora que era vidente también, en silla, la llevó, una señora que fue en silla de ruedas a un parque en Estados Unidos, no sé, ni me acuerdo dónde, y ella estuvo haciendo una canalización de los 360 grados. Y después, Dan Ruttier, el astrólogo, hace una interpretación vinculándola con toda su sabiduría astrológica y demás, y va hablando de cada uno, va desarrollando estas imágenes que esta mujer vio, las va desarrollando. Sí. Y a veces es muy lindo ver, por ejemplo, donde tengo el sol, en qué grado, de qué signo, ir a buscar el signo sabiano. Símbolos sabianos. Sí, sabianos. ¿Qué te dice? 360. No me los recuerdo. Solo más parece también de Carmen Infante. Hay Ruttier hace esta interpretación. Y a veces, o sea, si vos querés relacionar eso con la ubicación de tu sol, o de tu luna, o del ascendente, o de un eclipse, o de algo que estás analizando, si le sumás el símbolo sabiano, es maravilloso. Pero no todo lo que o sea, yo sé que hay personas que van y dicen, me hice una carta, o alguien me hizo una carta, y está como que le faltaría algo si no tiene ese grado sabiano. No, eso son cosas que uno le va sumando a la interpretación, no desmerece para nada si no trabaja el astrólogo. ¿Y el ascendente qué significa? ¿Vos de qué signo sos? Virgo. Eso significa que durante un mes el sol está saliendo por el este con el signo de Virgo por detrás. Sí. Ahora, yo te pregunto, ¿el sol se queda detenido en el este? No. Va recorriendo el cielo, ¿sí? Las 24 horas, así como el sol va recorriendo el cielo, van saliendo otros signos por el este. Bien. Entonces, de acuerdo a la hora en que naciste, el sol que sale por el este va a ser tu signo ascendente. Ok. Eso es. Bien. Gracias. No, porque son 80 pesos. Bueno, no pregunto más. Se suman 80. Claro, ya sumando 80 y para el 2015 ya voy a estar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ya veo que no sé nada. Tengo una pregunta. Sí. El pasaje, cuando pase ahora Marte, toca Central. Sí. Y lo toca el 11 de marzo. Sí. O sea, ahí ya tenés ya empezamos en sí, la zona del movimiento del 17. Sí. Fíjate que yo hablo de marzo y abril, son meses de definición. O sea, con las obras más o menos. Claro, porque además Marte es un activador fuerte de 17, sí. Cuando hablas de definiciones para el país, a nivel mundial. Eso es a nivel mundial. Esto que estamos hablando específicamente es la última cuadratura a nivel mundial de Plutón y Urano entre sí. Que por supuesto, como va a tocar fuertemente, viene tocando desde el 2014 el Sol de los Estados Unidos, que lo tienen en cuadratura con Saturno. El nuestro también. No, el nuestro todavía. Quirón, que es el que lo tenés en cuenta, una carta también para el mundial. Pero Argentina, ¿dónde lo tiene? Gracias.